y Protección Social y Ministerio de Educación de Colombia, Red Colombiana de Educación para la Salud, Asociación Colombiana de Salud Pública, Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, Fundación Universidad de Antioquia, ICETEX, y a todas las universidades que se han unido a la gestión de este encuentro académico. También les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir sus experiencias con nosotros a través de Facebook, Instagram, LinkedIn, en Twitter. En este espacio vamos a escuchar al profesor Fernando Peñaranda. Es un espacio aproximadamente de media hora, es un espacio abierto en el cual pues no va a haber espacio para preguntas, entonces pues realmente esperemos que disfruten mucho. Voy a hacer entonces la presentación del profe. El doctor Fernando Peñaranda Correa es médico, magíster en salud pública, magíster en educación y desarrollo social y doctor en ciencias sociales, niñez y juventud. Es profesor titular e investigador senior del Grupo de Investigación Salud y Sociedad de la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez. Coordina la línea de investigación en educación para la salud desde el 2012 y el énfasis en educación para la salud de la maestría en salud pública en esta institución. Ha sido profesor en programas de pregrado y posgrado en diferentes universidades colombianas y ha escrito artículos, capítulos de libros y libros en las áreas de la educación para la salud, investigación cualitativa y ética, justicia social y salud pública. Bienvenido, profe, y bienvenidos a todos y todas. Voy a compartir con ustedes. Siguiente, por favor. Básicamente los objetivos que tengo para esta presentación es analizar la práctica educativa en el campo de la salud pública como praxis, es decir, como una relación dialéctica entre teoría y práctica de la pedagogía y la salud pública. Perfecto, sí, ya. El segundo es sustentar la propuesta conceptual de la educación en el campo de la salud pública como una perspectiva teórica más amplia e integradora que pretende destacar la relación entre teoría y práctica, su carácter transdisciplinar, así como sus connotaciones políticas y éticas. Y discutir la necesidad de fundamentar pedagógicamente la educación en el campo de la salud pública como un requisito para el ejercicio de una práctica educativa consciente, crítica y responsable. Bueno, pasa la otra, por favor. Yo quiero empezar esta conferencia partiendo de la práctica. Aquí les voy a compartir unos testimonios de unos estudios que hicimos nosotros en el programa de crecimiento y desarrollo, el grupo de investigación nuestro, para conocer y analizar el proceso educativo. Entonces, aquí vamos a mirar lo que dicen las educandas. Dice, estamos satisfechas, no solo por lo bien atendidas, sino que aprendimos mucho, sobre todo cómo alimentarlo bien, lo encontraron muy aliviado, sale uno muy tranquilo. Pero a veces no le llena a uno las expectativas. Uno se va de aquí, hace los ejercicios, la comidita y todo eso, pero uno llega con ciertas expectativas aquí y resulta que se va con ellas. Por favor. La otra, por favor. Aquí tenemos la voz de las educadoras. Hay dos testimonios de personas diferentes. Uno ve cómo mejoran los niños con su desarrollo, cómo las condiciones de salud, que en un momento dado podían estar deterioradas, implementando algún cambio en el manejo, han mejorado. Otra dice, uno a veces dice, aquí perdemos el tiempo. Desde el mes de vida le están dando cosas de tomar por una correlación cultural. Entonces uno dice,
que pesar. No cerramos lo que hicimos, aunque sabemos que se sembró algo, pero ni siquiera saben más cosas. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos dicen estos testimonios? Se puede identificar una contradicción entre el conocimiento biomédico y las demandas de orden sociocultural que evidencian barreras de comunicación generadas por las contradicciones entre la racionalidad del educador o educadora sustentada en el conocimiento biomédico científico y la racionalidad del educando o educanda situada en el conocimiento popular de la vida cotidiana y la cultura. De esta manera se encuentra una limitación que comprende, que comprende las condiciones socioculturales de estos. Se observa el propósito del educador o educadora por proveer el conocimiento científico con la esperanza de cambiar los comportamientos de los educandos y las educandas. Se configura así un ambiente mediado por relaciones de poder en el cual prima la imposición de los contenidos de orden biomédicos definidos por el educador o educadora, amparados en la legitimidad que le da la ciencia biomédica y su posición de educador o educadora. Siguiente. Pero también, ahora, también nos habla de un educando pasivo, receptivo y obediente. Esto también evidencia diferencias en los educandos o educandas y en los educadores y educadoras. De esta manera, en estos testimonios, emerge el sujeto particular que entra en conflicto con una propuesta educativa homogenizante y útil para todos los públicos. También nos muestra cómo la educación puede ser satisfactoria y o frustrante para educandos y educandas, y educadoras y educadores, teniendo en cuenta las diferencias individuales y las experiencias vividas. La siguiente. La práctica educativa es una expresión de la teoría que le subyace. En efecto, la práctica educativa es una expresión de la teoría que le subyace, aunque muchas veces no sea explícita. Todos realizamos nuestra práctica desde unos supuestos teóricos con los cuales comprender la realidad y nuestras acciones. En este orden de ideas, Paulo Freire, el educador popular y pedagogo brasileño, expresa: no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión, y por ende que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo. La siguiente. La siguiente. La salud pública se configura como un campo compuesto de una pluralidad de discursos en tensión en respuesta a diversas formas de comprender la realidad, la sociedad, la salud, la justicia, la ciencia y la racionalidad. Por lo tanto, se encuentran diferencias de orden teórico, político y ético que entran en conflicto y luchan por la legitimidad. Por razones expositivas, he decidido agrupar las distintas vertientes y corrientes de la salud pública en dos grandes polos. Uno lo denomino clásico y en este sitúo la salud pública dominante basada en el discurso biomédico de riesgo. El otro lo denomino crítico, en el cual sitúo propuestas alternativas como las latinoamericanas etnosocial y de determinación social de la salud, como también la anglosajona ecosocial. Las planteo como polos para indicar tensiones entre ellas, pero también vertientes y posiciones que recogen influencias de los dos polos. Sin embargo, al reconocer que las corrientes de la salud pública se sustentan en posiciones teóricas, políticas y éticas diferentes, las prácticas correspondientes deberían expresar estas diferencias como una exigencia de coherencia. Pero esto no siempre se da, como lo veremos a continuación. Entonces, una propuesta crítica de la salud pública debería verse reflejada en una propuesta teórico-práctica crítica de la educación en el campo de la salud pública.
Veamos este relacionamiento. Adelante. El discurso de riesgo. Iniciamos identificando algunos rasgos básicos del discurso de riesgo para entender cómo este discurso demanda una educación que podemos denominar como tradicional. Según Jaime Breil, el discurso de riesgo está sustentado en una concepción causalista, fraccionada y funcionalista de la realidad social. Desde esta óptica teórica y política, el riesgo se concibe como una eventualidad, lo cual soslaya los procesos históricos de génesis y utopía de la realidad social y humana, por lo cual se presentan como eventos desconectados de la totalidad dinámica y contradictoria que los reproduce y los explica. Así, al individualizar el riesgo, se responsabiliza al sujeto de su situación de salud, construyéndose un relato que soporta la lógica eficientista neoliberal. De otro lado, el discurso de riesgo facilita la gubernamentalidad, esto es, el control del sujeto que hace el Estado por medio de subjetividades moldeadas, para nuestro caso, desde el discurso de la salud pública. Así, los sujetos libremente y de manera voluntaria se adhieren a las disposiciones y orientaciones emanadas de los sistemas de salud sustentadas en este discurso. Adelante. Educación y discurso de riesgo. Si observamos las prácticas educativas orientadas desde el discurso de riesgo, podemos encontrar que la educación se concibe como una estrategia para lograr el cambio de comportamientos considerados como factores de riesgo por medio de la transmisión del conocimiento biomédico científico. Los contenidos son definidos por los agentes de los sistemas de salud y se estructuran con base en dicho conocimiento. Entonces, esta es una educación transmisionista que utiliza métodos pedagógicos coactivos y persuasivos. Estas prácticas educativas están soportadas en las teorías del comportamiento, el mercadeo social y la comunicación persuasiva motivacional. Desde el punto de vista pedagógica, esta educación se inscribe en la corriente pedagógica tradicional que Paulo Freire denominó como bancaria, porque el conocimiento va de un sujeto que tiene el conocimiento al educador o educadora, que es el educador o educadora, hacia otro carente de este, que es el educando o la educanda. También ha sido denominada como educación al mínimo coste por Bourdieu y Passerón, porque enseñamos como hemos aprendido en nuestro tránsito por la educación formal, que corresponde a una educación tradicional. Adelante. El discurso de la determinación social de la salud. Desde el discurso de la determinación social de la salud, se concibe una realidad dialéctica en devenir y una sociedad como un producto histórico y social. Una sociedad en cambio constante, mediada por fuerzas de poder y luchas por la garantía de los derechos y justicia. La salud se asume como una creación histórica y cultural del sujeto, y la sociedad es una relación dialéctica. De esta manera se rescata el sujeto para la salud pública. Asimismo, la salud se comprende como el resultado de contradicciones políticas, económicas y sociales que establecen condiciones de vida injustas, lo cual genera diferencias inaceptables en las oportunidades que tienen las personas para vivir la vida que valoran. En este sentido, se le da una especial relevancia a la justicia social. Epistemológicamente, se promueve una ciencia plural con influencia de los discursos críticos de las ciencias y movimientos sociales. Rescata los saberes ancestrales de los buenos vivires. La siguiente, por favor. Educación y el discurso de la salud pública. Una salud pública crítica demanda una educación en este campo reconocida como derecho, con el cual avanzar hacia la garantía de las oportunidades para vivir la vida que se valora. En este orden de ideas,
Su propósito se dirige a la expansión de las capacidades para la formación de un sujeto autónomo, político, ético y agente de su vida, para lo cual es fundamental fortalecer su conciencia crítica. Una educación que le permita generar las condiciones y oportunidades para transformarse y transformar la realidad. Por esta razón, su método es problematizador y participativo. El diálogo de saberes y la negociación cultural constituyen su fundamentación didáctica. Los contenidos se construyen de manera participativa entre el educador o la educadora y el educando o educanda. Por esto el diálogo comienza con la construcción de los temas en el marco de un proceso de investigación temática en la cual educandos y educandas, educadores y educadoras comprenden la realidad y la situación de salud de manera más estructural y amplia para una acción política más coherente y comprometida. Ahora bien, las teorías que sustentan las prácticas educativas de una educación en el campo de salud pública crítica son muy variadas, evidenciando su carácter transdisciplinar y plural. Entre estas pueden mencionarse la sociología crítica de la reproducción y la resistencia, las teorías de la justicia social, los estudios culturales, el marxismo y el neomarxismo, el postestructuralismo, posmodernismo y el pensamiento complejo, el feminismo y las propuestas decoloniales. En cuanto a sus fundamentos pedagógicos, recibe una fuerte influencia de las pedagogías críticas, en particular la educación popular latinoamericana. Siguiente. 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 Bueno. El carácter político y ético de la educación en el campo de la salud pública. Un principio que tiene enormes repercusiones sobre la teoría y la práctica de la educación en el campo de la salud pública consiste en reconocer el carácter político y ético que sitúa al educador, al educador o a la educadora como sujeto moral y político en su acción educativa. La relación entre una teoría y práctica, un asunto complejo. Educación para la salud y no educación en salud. Algunos teóricos de la promoción de la salud han propuesto que nos encontramos en un tránsito de la educación en salud basada en el modelo biomédico y la educación tradicional hacia una educación para la salud sustentada en una perspectiva positiva y amplia de la salud, que trascendería una visión restringida centrada en la enfermedad. Subyace a esta propuesta una concepción evolucionista. Siguiente. En el año 2006, el Comité Consultivo de la OMS y OPS hizo un balance de los avances y resultados de la educación en salud y encontraron pocos cambios en las prácticas educativas. Así, expresan que, a pesar del desarrollo de nuevas estrategias de educación en el campo de educación en salud, el avance en este tema no es evidente. En parte, esto se debe a la persistencia de enfoques verticales y lineales con poca participación y enfocados en un solo factor. El modelo medicalista continúa influenciando en forma desmedida un enfoque por enfermedad y riesgo. Siguiente. ¿Qué se propone cambiar? Esta es una propuesta que trae el Ministerio de Salud de Colombia. Esta condición de la educación en el campo de la salud pública se muestra persistente, evidenciando la dificultad de ser transformada. En este orden de ideas, la propuesta pedagógica de educación para la salud, desarrollada por el Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia en el año 2018, propone cambiar el modelo educativo transmisionista, homogenizador, que impone el conocimiento biomédico sin consultar los saberes previos de las personas y sin tenerlos en cuenta en el diseño de los currículos de salud. Siguiente. ¿Y qué nos dicen las prácticas educativas? Aquí quiero compartir el diálogo entre dos educadoras del programa de crecimiento y desarrollo
en el cual les comenté que hicimos el estudio y ellas están comentando a propósito del diálogo de saberes que ellas están implementando porque han recibido capacitación, formación en diálogo de saberes. Entonces dice una de ellas, hay una discusión de fondo. Es un diálogo de saberes donde quien expone los temas somos nosotros y no ellos, le contesta la otra. De todas formas, uno ve que son temas que, aunque inducidos por el grupo, por el equipo, por ellos, se ajustan a lo que realmente son las necesidades y las situaciones que están viviendo. Le contesta la otra educadora. Es bueno y a mí me gusta, pero filosóficamente no es un diálogo de saberes. Replica la otra educadora. Sí, eso es cierto, porque es un diálogo inducido, pero ha cumplido. Con este diálogo uno tiene un objetivo que se ha cumplido, abarcar la mayoría de las dificultades que se pueden tener a determinada edad. Siguiente. ¿Por qué no cambian las prácticas educativas? Existen fuerzas sociales y económicas poderosas que reproducen y mantienen la educación tradicional. Pues por un lado, esta es funcional a la imposición del discurso de riesgo biomédico y por otro, funcional a la lógica de mercado que sustenta los sistemas de salud. Contribuye a esta condición la formación recibida por los educadores y las educadoras en su educación básica y profesional, que en la mayoría de los casos es una educación tradicional. Además, la formación en pedagogía y educación en el campo de la salud pública es débil. En este sentido, es necesario reconocer que los procesos de transformación teórico-práctica son también procesos políticos y éticos complejos. Estos requieren una voluntad y un esfuerzo decidido desde el sistema, lo cual se concreta en las políticas y la disponibilidad de los recursos necesarios. Asimismo, es preciso impulsar una formación continuada que promueva la reflexión crítica sobre las prácticas educativas en el marco de una perspectiva de evaluación centrada en los procesos que articule la teoría, la práctica, esto es una evaluación formativa. Siguiente. ¿Por qué la educación en el campo de la salud pública? Adelante. La pertinencia del concepto de campo. Un concepto valioso para entender el cambio en las prácticas pedagógicas y cómo promoverlo es el de campo. El sociólogo francés Pierre Bourdieu planteó que un campo lo configuran una serie de agentes, instituciones, discursos y prácticas que entran en relación y se encuentran situados según posiciones jerárquicas que ocupan según su capital simbólico, esto es, el reconocimiento que tienen entre los actores sociales y el poder que éste les otorga. Los campos están cruzados por luchas de poder respecto a la legitimación y hegemonía de los discursos y las prácticas. Los campos se relacionan entre sí y en esta relación ocurren intersecciones que generan espacios para la resignificación de los conceptos y emergencia de nuevos. De esta manera, los campos se transforman en sus teorías y sus prácticas. Esto supone una mirada transdisciplinar, pues desde esta teoría se concibe la inexistencia de objetos propios de una disciplina. Sigamos. Damos por sentado que el discurso de la promoción de la salud es progresista. Si miramos el campo de la salud pública y dentro de este el discurso de la promoción de la salud, podemos observar la existencia de varias tendencias o perspectivas que entran en tensión y contradicción. Según el salubrista brasileño Sergio Carvalho, no todas las tendencias de la promoción de la salud estarían orientadas hacia la libertad y la justicia social. De otro lado, algunas voces críticas de la salud colectiva latinoamericana y la salud pública anglosajona indican que el discurso de la promoción de la salud no ha logrado desprenderse de los presupuestos centrales de la salud pública que critica el discurso de riesgo.
Siguiente. Gracias. Pero una contradicción más clara, no, perdona, en la anterior, eso. Sí, ahí. Pero una contradicción más clara puede verse a la hora de observar cómo se mantienen las prácticas pedagógicas tradicionales a pesar de los supuestos teóricos de la promoción de la salud, como se ha expuesto aquí y reiterado por el educomunicador boliviano Alfonso Gumucio. En el año 2009 se realizó la cuarta conferencia, pásame la otra por favor. Sí. Sí. Se realizó la cuarta conferencia iberoamericana de promoción de la salud y educación para la salud en Medellín, y allí la profesora Dora Cardassi, coordinadora de la Oficina Regional Latinoamericana, Nodo de Centroamérica, de la Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud, presentó una conferencia en la cual expuso como tesis central la preocupante invisibilización de la educación para la salud debido al auge de otros discursos, en particular el de la promoción de la salud. 10 años más tarde, representantes del movimiento crítico de la educación en salud identifican la continuidad de esta condición. Ellas identifican el frecuente marginamiento de la educación en salud y en particular de las propuestas críticas en las conferencias y congresos de promoción de la salud. Siguiente. Las corrientes teóricas se influencian. Los discursos al interior de la salud pública, en intersección con otros de otras diferentes disciplinas y prácticas, conforman corrientes teóricas como productos históricos, sociales y culturales. Según el educador popular y pedagogo colombiano Marcos Raúl Mejía, estas orientan propósitos, métodos, contenidos, relaciones educador-educando y concepciones de evaluaciones diferentes, como resultado de distintas formas de entender la realidad, la humanidad, el sujeto, la sociedad, el conocimiento, la ciencia y la razón. Las corrientes concretan el sentido político de la educación. Así, pueden tener afinidades, pero también contradicciones entre ellas. Siguiendo los supuestos expuestos anteriormente, considero la existencia de dos grandes corrientes de la educación en el campo de la salud pública a manera de polos con múltiples intersecciones y contradicciones. Un polo tradicional y otro crítico. En la tensión entre estos polos, quiero destacar 4 tendencias o movimientos o vertientes representadas en este congreso por uno de sus más reconocidos exponentes. La educación para la salud, cuya influencia principal es el discurso de la promoción de la salud. La alfabetización en salud, influenciada principalmente por la tradición anglosajona de la salud pública, con diversos